Las personas que han conocido la Plaza del Pilar desde casi sus orígenes hablan de que no queda nada de lo que fue. Cuéntanos un poco qué relatas en este libro. Bueno, en este libro hablamos de la Plaza del Pilar, evidentemente, a lo largo de su trayectoria histórica, urbanística, desde los planteamientos de la arqueología, de la arquitectura, evidentemente, porque tanto Manuel como yo somos arqueólogos. Y evidentemente creemos que es el espacio de Ciudad Real que mejor refleja lo que es el siglo XX en la ciudad. En la Plaza del Pilar se plasman todos aquellos movimientos, vamos a llamar desde un punto de vista socioeconómicos, ideológicos, casi aspiraciones de lo que quería ser la ciudad. Eso que llaman que no queda casi nada de lo que era la Plaza del Pilar, claro, se refiere a un periodo concreto de la Plaza del Pilar, que es el cambio del siglo XIX al siglo XX, que produce un desarrollo urbanístico muy importante, muy considerable, pero evidentemente en la segunda mitad de siglo se producen otra serie de transformaciones que a lo largo, que no dejan de ser otra cosa, que son las propias transformaciones que experimenta la ciudad. Entonces analizamos desde el punto de vista de la ciencia histórica, evidentemente, lo que es el devenir de la plaza, porque creamos que era un libro necesario, porque hasta ahora creo que efectivamente diversos autores que han tratado el espacio, algunos magníficamente, pero tal vez se abusa del concepto de llanto por la leche derramada, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer es analizar cada cosa en su contexto y en su tiempo, que es lo que intentamos hacer nosotros. Entonces, para poner en valor lo que hoy vemos, cualquier viandante que no tenemos un conocimiento muy grande en este tema, ¿qué podríamos destacar o dónde nos debemos fijar? Creo que vamos a mostrar evidentemente lo que fue esa Plaza del Pilar añorada, esa plaza que ya no existe, que ya no se ve, pero tenemos que resaltar cómo la ciudad, a partir de los años 60, a socaire del resto del país, intenta dar un intento de modernización, que hoy en día es cierto que nosotros la vemos como mal entendida, pero en los ciudadanos de aquel momento era un salto necesario. Era apostar por unos nuevos modelos urbanísticos, por dotar de nuevos servicios de aguas, de electricidad y espacios acorde. Por ejemplo, nadie valora que hoy en día la Plaza del Pilar es peatonal, está abierta a los ciudadanos, cuando antiguamente era un marasmo de tráfico, incluso era incómoda, ¿no? Por eso digo que hay que saber valorar cada cosa en su contexto absoluto, que es lo que intentaremos plasmar a lo largo de esta conferencia, ¿no? Y que creo que lo hemos hecho con el libro, que hasta ahora pues ha tenido una gran respuesta por parte del público y, bueno, de hecho estamos a las puertas de la segunda edición. Entonces podemos decir que ese llanto por la leche derramada, que me ha gustado la expresión, es muy típico aquí en Ciudad Real y con esto cambiamos un poco el concepto, ¿no? Sí, es que es necesario desde el punto de vista histórico, claro. Los historiadores nos rebelamos contra el hecho de siempre añorar el periodo romano sí que era maravilloso, el periodo de Andalucía era fantástico, pero creo que hay que analizar desde la historia rigurosa, desde la ciencia, hay que analizar las cosas en su contexto real, dentro de las mentalidades de cada momento. Y creo que nuestra labor no es la de fiscalizar, no somos jueces, que analicemos el pasado desde ese punto de vista y dictemos sentencias absolutorias o acusatorias. Nosotros lo que tenemos que hacer es plasmar el porqué. Este edificio que nos alberga tiene un sentido hoy en día en el siglo XXI, no el sentido que tenía cuando se construyó, ni el sentido que tenía en 1984 cuando yo llegué a estudiar bachillerato a estas aulas, ¿no? Por eso digo que hay que ver cada cosa dentro de su contexto. Yo quería preguntarte, la Plaza del Pilar pasó de Plaza de Cervantes a Plaza del Pilar, históricamente. Sí, es un... Bueno, en principio era Plazuela del Pilar, porque, bueno, aludía al mítico pozo y pilar donde abrevaban el ganado. Luego fue Paseo del Pilar, que seguía siendo prácticamente la misma plazuela, pero bueno, lo que decimos, la mentalidad del momento, el modernismo del momento, pues hizo poner ese nombre. Y luego es una fecha definitiva, en 1927, cuando se enclava la estatua de García Coronado y se le pone Plaza de Cervantes. Fue Plaza de Cervantes hasta prácticamente los años 60, en la que volvió a recuperar su nombre, pero para los ciudadrealeños siempre fue Plaza del Pilar. Eso claro. Nosotros insistimos mucho en ello. De hecho, a poco que ustedes que son periodistas, a poco que revisen la hemeroteca, observarán que muchos negocios se siguen anunciando como Plaza del Pilar. ¿Por qué? Porque
los negocios tienen que fidelizar a sus clientes de otros pueblos de la provincia, entonces no había estos medios de comunicación y difusión de hoy en día. Entonces, claro, un señor que venía de Abenójar, que es mi pueblo, pues Plaza de Cervantes, han cambiado el negocio, ya no voy a otra tienda, ¿no? Entonces, bueno, Oye, popularmente siguió siendo Plaza del Pilar. Quería preguntarte también por último, has dicho que no eres juez, que no quieres jugar, No. pero quiero que te mojes un pelín. Venga, vamos. ¿Qué opinas de las torres famosas que tenemos en la Plaza del Pilar? ¿Eran Las necesarias? torres, para los ciudadanos del momento, era un gran paso adelante porque era una capitaleja que empezaba a ser capital. Para un historiador del arte, para un historiador como yo, evidentemente el edificio anterior, convenientemente rehabilitado con la tecnología que tenemos hoy en día, que no se disponía, y con la bonanza económica de hoy en día, evidentemente tendría un sabor mucho más genuino, mucho más de un valor artístico importante, ¿no? Pero en aquel momento, es cierto, lo vieron prácticamente todo el mundo, casi sin excepciones, lo vio como un gran paso adelante que daba la ciudad. Se han perdido bastantes casas ahí, importantes, ¿no? Sí, se han perdido. Nosotros sí aportamos una novedad en el libro. Las cosas no se pierden porque sí. Claro, tendemos, como digo, a glorificar a aquellos que ya no están. Y eso está bien, ¿no? Está mal hablar de los muertos, no se debe hablar bien. Evidentemente, nuestros arquitectos de a caballo entre el siglo XIX y el XX técnicamente tenían importantes carencias. Cuando se demolieron esos edificios, no había, como le digo, desde el punto de vista de la ingeniería y de la arquitectura, la tecnología de la que hoy disponemos. Entonces eran edificios con una cimentación muy deficiente, excesivamente deficiente, incluso para la época en la que se construyeron. A ello sumar el entorno geográfico, como saben, está enclavado dentro de uno de los mares y hay unas surgencias de agua muy importantes y, como les digo, un poco la estrechez económica del momento, prácticamente estaban condenados. Hoy en día, como decía, a nosotros eso pues no es admisible para nuestra mentalidad, evidentemente. Estaría en la casa de Barrenengoa, ¿no? Sí, la casa de Barrenengoa. La casa de Barrenengoa tenía patologías muy importantes. Yo también insistimos mucho en lo que era el Instituto de Previsión, que era la casa, lo que se conoce como Casa de Mesía de la Cerda, que era realmente lo que les digo, a los que estaban allí trabajando diariamente, preguntémosle cuando le hicieron el nuevo edificio, que le hicieron en los años 70, el paso adelante que supuso para ellos, ¿no? en su día a día, evidentemente. Lo que está frente de lo que era la seguridad social actualmente, ¿no? Sí, era un proyecto también muy interesante, un proyecto de Telmo Sánchez precioso, era un edificio también muy bonito, precioso, que ojalá lo hubiéramos podido conservar. Pero ya digo, dentro queremos insistir mucho dentro de la coyuntura. Hay que analizar las cosas en su contexto y en su coyuntura, que es lo que nosotros intentamos. Siempre, por supuesto, siempre lamentando la pérdida patrimonial. Miren, yo trabajo en el Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Junta de Comunidades, o sea, imagínense cuál es mi trabajo y lo que yo debo defender, ¿no? Pero evidentemente intentamos, insisto, contextualizar cada cosa. ¿Y conceptualmente este enclave qué valor ha tenido a lo largo de la historia? La Plaza del Pilar. Sí. La Plaza del Pilar, le comentaba a sus compañeros anteriormente, la Plaza del Pilar es el siglo XX en la ciudad. La Plaza del Pilar, cada fase que ha tenido, cada proceso constructivo, cada reforma, ha ido acorde con la realidad que se vivía en cada momento, en el siglo XX. En el siglo XIX era una plaza del siglo XIX, en el margen de la ciudad, absolutamente, y perdono que me repita, marginal hasta el extremo, que ahí se hacían las ejecuciones públicas, para que se hagan una idea, ¿eh? Y el siglo XX arrancó una ciudad que quería ser moderna y modernista, arrancó con eso. Y en los años 60 y 70 quiso ser eso, un Nueva York, ¿no? Quiso estar a la punta de la tecnología y por eso pues, apostó por edificios en altura. Bueno, la torre tiene más altura de la proyectada inicialmente porque tuvo unos problemas de surgencia de aguas, entonces hubo que negociar con los propietarios, pues dejarle unas plantas más para que, evidentemente, y que hoy en día, ya les digo, a nosotros no nos gusta, está claro. Pero también es un símbolo de la plaza. Yo reivindico también los símbolos de la modernidad. El Louvre, su pirámide de cristal, también tiene sentido.
Unos puede gustar más, otros menos, lo podemos debatir. Yo creo que cada cosa en su contexto está bien. Y has comentado que el nombre procede de porque había un pilar allí. Para una Sí, bueno, eso es la tradición. Y los viejos cronistas de Ciudad Real, de manera, claro, por supuesto, científica, pues siempre se asocia a un pozo que había ahí, se cava agua por un pilar, y al ser una zona, como le digo, marginal y estar pues enarenada, pues evidentemente era un sitio fantástico para que, con la tecnología del momento, que eran las mulas y las caballerías, pues un sitio idóneo para abrevar el ganado y coger agua. Y de hecho, en 1860, cuando se trae el agua a la ciudad desde la Poblachuela, se ponen 3 fuentes públicas en Ciudad Real, pues una se pone ahí, entonces ya se ciega el pozo y ya pues podemos. Por eso le digo que cada paso que da la ciudad desde el punto de vista urbanístico, cada uno de los pasos ha tenido reflejo en la plaza. Por eso elegimos ese enclave como de sinécdoque, ¿no? de lo que es la ciudad. El libro ha funcionado bien, has comentado ya. El libro se agotó, la primera edición, y se lanza, saldrá hoy al mercado, supongo, la segunda edición. Con algunas anotaciones nuevas, algunas aportaciones. Estas cosas siempre pasan, cuando se cierra un libro siempre aparece un plano, una foto, un documento, ¿no? Bueno, que hemos incorporado. Ya le digo, sí, estamos muy, muy satisfechos con la respuesta del público. ¿Cómo te llamas? Honorio Alberto. Honorio Álvarez. ¿Y eres arquitecto? Arqueólogo. Arqueólogo, ¿no? ¿Y lo has escrito con? Manuel Molina Cañadas. Cañadas. ¿Y eres? Arqueólogo también. Arqueólogo también.